Se encuentran en las muestras trazas de ADN de semen de un varón desconocido y cuando se decide hacer el cotejo vierte que el ADN corresponde al padre, la persona denunciada en un principio. Una madre denuncia a su expareja por abuso sexual contra su hija, una niña de 4 años de edad. A pesar de que en la ropa interior de la niña se encontró restos de ADN del padre, la denuncia fue archivada. En el juicio de divorcio se otorgó la guarda y custodia de los niños a la madre y visitas para el padre en un punto de encuentro familiar. Tiempo después, el padre presentó una modificación de medidas porque los niños no querían ingresar a verlo. En el juicio de modificación de medidas, el juez consideró que la madre era una madre obstruccionista, así que otorgó la guarda y custodia de los niños al padre y visitas para la madre. El juez también consideró que a pesar de que el síndrome de alienación parental o la alienación parental están prohibidos incluso por la ONU, él consideró que no era imposible que un adulto pudiese influir en la actitud de un niño hacia el otro progenitor. Esta madre y sus hijos han sido reconocidos como víctimas de violencia vicaria en informes técnicos y las decisiones tomadas sobre ellos durante todos estos años han desencadenado una serie de hechos complicados, terribles. El hijo de esta pareja, con ahora 15 años, se encuentra recluido en un centro cerrado para menores infractores y con un protocolo antisuicidio abierto. Él ha sido acusado junto con otro menor de edad por la muerte violenta de una educadora social del piso tutelado donde se encontraba. La hija de la pareja ha escrito una carta al juez pidiendo volver con su madre. Sin embargo, no ha sido oída. Vamos a hablar con esta madre para que nos explique su situación, para que nos explique cómo comenzó todo esto y en qué punto se encuentra el caso en estos momentos. Después de sufrir durante muchos años maltrato, decido terminar con la relación y a raíz de darme la custodia de los niños, empiezan los niños, la niña sobre todo, a manifestarme que el padre realiza tocamientos en ella, que en una de las ocasiones venía con la zona genital bastante mal y decido denunciar. A raíz de esta denuncia por posibles abusos sexuales, se encuentran en las muestras trazas de ADN de semen de un varón desconocido. El cotejo vierte que el ADN corresponde al padre. ¿Cómo es que se archiva este proceso si se encuentran estos restos en la ropa interior de la niña? A mí me resulta un poco extraño porque realmente cuando un informe forense se lleva una muestra, debe analizar la muestra y simplemente dar unos resultados objetivos. Hay, no hay. En 5 muestras que se tomaron, en las 5 aparecía semen. Pero el informe cuando llegó a mí me resultó muy extraño porque los folios eran todos folios blancos y el último folio donde aparecía la firma de los técnicos era un folio reciclado y venía una coletilla a modo de conclusión, que me resultó extraño, un informe forense que indicaba que aunque hubiese ADN y fuese del padre, no tenía por qué haber habido un abuso sexual. Cuando se envían las muestras, simplemente se envían las muestras para buscar ADN. No se indica en qué procedimiento judicial está. Esa coletilla luego, cuando se sacaron las conclusiones finales, volvió a ponerse, cuando realmente la niña ya lo había manifestado. El vídeo en el que lo narraba también fue aceptado por el juzgado. Entonces no entiendo cómo esa observación fuera de lugar y de contexto puede llevar a archivar un caso de... En el juicio de sobreseimiento de esta denuncia, lo que dicen es que la psicóloga forense no encuentra que la niña esté afectada por los hechos que se denuncian, que tampoco hay trauma físico. Es una niña muy pequeña. Cuando empiezan los abusos son 3 años y cuando yo suspendo las visitas para protegerla tiene 4. Bueno, pues las pesadillas que tenía lo narraban y yo intentaba siempre pues darle el apoyo, darle el consuelo, pero claro, hay que ver cómo se hizo la entrevista, porque la valoración psicosocial duró 10 minutos y se dedicaron a hablar de si le gustaba bailar o cantar. En el caso de tu hijo, ¿no ha habido una cámara Gesell para ahondar más en lo que la niña narra? No. Luego también tu hijo mayor, he podido ver un vídeo en el que el padre está asfixiando al niño, ¿no? Y que el niño grita, tú gritas. ¿Estos episodios eran frecuentes? Eran muy frecuentes, por eso decidí poner fin a la relación, porque ya no era solamente la agresión física a mí, sino que ya veía que me hacía más daño si agredía físicamente a los niños. En esas ocasiones le quité de las manos una barra de hierro de unas cortinas. Aquel día me asusté muchísimo porque pensé que podía llegar a algo bastante terrible.
Y de hecho, la siguiente ocasión, que fue esa misma noche, ya directamente dije, ya no se puede continuar así, porque ya es nuestra vida la que está en peligro. Después del archivo de la denuncia por abuso sexual está el procedimiento de divorcio, se dan unas medidas con visitas para el padre en un punto de encuentro, se te da a ti la guarda y custodia de los niños, se te atribuye el domicilio familiar. Estas visitas no se cumplen, él pide una modificación de medidas, te denuncian a ti en varias oportunidades por no cumplir con las visitas, tú presentas también denuncias contra el padre por acoso, por violencia. Yo cumplo con la medida judicial. Las visitas en el punto de encuentro no se llevan a cabo porque los niños no quieren entrar y lo manifiestan. De hecho, indican que no quieren entrar a ver al padre porque les ha pegado, les ha tratado muy mal. El padre pues lo que alega es que yo manipulo a los niños para que no entren. Los informes del punto de encuentro manifiestan mucho que el padre sufre mucho porque los niños no quieran entrar. Hay algunas ocasiones en las que llegan a decir en 30 ocasiones que no quieren entrar a ver al padre. El padre se enfurece, salimos de los puntos de encuentro y están siempre familiares abajo, con amenazas e insultos tanto a los niños como a mí. Los niños cada vez tienen más miedo y con el miedo pues dice, preferimos entrar si con esto va a parar. Él llega a amenazarme de muerte en un garaje en el que estoy sola. Todas las denuncias, como no hay testigos, se archivan y todo eso al final pues nos lleva a vivir en una tensión impresionante hasta el punto de estar fuera del domicilio, pasando algunas noches con mis padres, otras noches en una casa de campo que tienen, porque en cada momento cotidiano están siempre presentes. Incluso cuando voy a tirar la basura, que si me asomo al balcón y está él debajo, llamo a policía para decirle quiero salir a tirar la basura de mi casa. La policía, su contestación es siempre si sabes que está ahí, cierra la ventana y no le provoques. Y esto al final pues corta toda tu vida, no puedes hacer nada. Al final argumentan que tengo a los niños manipulados y un juez decide cambiar la custodia. En estos momentos el niño, aunque tiene la custodia del padre, no se encuentra con el padre y la niña tiene miedo de seguir viviendo con él. De hecho, cuando tengo visitas con ella los fines de semana, me manifiesta que tiene muchísimo miedo a lo que pueda suceder y que siempre está intentando que su padre no se enfade para que no la agreda físicamente. De hecho, escribió una carta solicitando ayuda al juez diciendo que con su padre no quería estar. En el juicio de modificación de medidas dicen que en el punto de encuentro tú hablas mal del padre con los niños, que les prometes regalos a cambio de que no entren a ver al padre, además que dices delante de los técnicos y de los niños que el padre intentó atropellar a la niña. Yo lo que hago cuando entro en el punto de encuentro es intentar mostrarle a los técnicos por qué el nerviosismo de los niños cuando acceden, ¿no? El que yo hable mal del padre o le prometa regalos, eso es el argumentario que utiliza el padre. Yo un día olvido el teléfono porque para los insultos voy con el teléfono grabando y olvido un día parar la grabadora y grabo toda la situación que ocurre dentro del punto de encuentro. Y resulta que el informe que se hizo aquel día no tiene nada que ver con la realidad. Entonces, ante la modificación de medidas, presentamos las grabaciones transcritas de lo que ocurre y de lo que realmente ponen. Porque en alguna ocasión incluso llegan a amenazar a los niños con encerrarlos en un cuarto bajo llave porque no han querido entrar a ver al padre. El juez dice que tú presentas una grabación al respecto y que lo que dice la técnica es que como no encuentran por dónde salir, por qué puerta salir, supongo que para no encontrarte con el padre, que ella les dice de broma, si se quedan aquí los voy a encerrar. Pero los niños no lo interpretaron como una broma. Los niños tuvieron durante mucho tiempo pesadillas a este respecto. De hecho, la grabación se presenta y lo mismo que consideró el juez que esto era una broma, también un juez consideró que esa grabación que has visualizado del padre intentando asfixiar con el nórdico, tuve que soportar también que me dijesen que eso era un juego. Cuando el niño pedía directamente, me estás asfixiando, no puedo respirar. ¿Tú alguna vez has quejado, has denunciado estos informes? Sí, presenté una queja formal ante el punto de encuentro y registrado en la consejería, no solamente porque lo que ocurría dentro no era seguro, sino porque yo manifestaba que tenía a familiares y a él incluso acosando en la entrada y ese centro tampoco tiene vigilancia. El padre accedía al lugar con
bolsas con cosas que no se pasaban por ningún detector de metales. Los técnicos eran muy jovencitas. Tú también dices en el juicio de modificación de medidas que en el punto de encuentro tu niña ha accedido a los servicios higiénicos en compañía del padre sin ninguna supervisión, a pesar de las denuncias previas de abuso sexual. El juez dice que eso no se tiene que tomar en cuenta porque las denuncias han sido archivadas. La niña luego cuando salía, las poquitas veces que entró, se veía que estaba muy nerviosa por esa situación. Entonces yo lo que hacía era, en lugar de manifestarlo verbalmente delante de los niños para evitar un informe negativo, lo que hacía es que fuera de horario, lo que hacía es llamar a los técnicos y decirle, oye, la visita es 1 hora, no tiene que proponerle el padre ir al baño, además son visitas supervisadas, tienen que ir de principio a fin supervisadas. Se molestaron también por mi comentario. Ahora, el juez modifica las medidas finalmente, accede en parte al pedido del padre porque le cede a él la guarda y custodia, a pesar de que dice que el niño mayor no quiere irse con el padre, pero que es mejor otorgarle la guarda y custodia al padre de ambos niños y que además, para que no estén en contra del padre, es bueno que se vayan con el padre. En septiembre de 2024, con la sentencia de cambio de custodia, en 6 días tengo que abandonar el hogar y dejar a los niños con su padre, buscarme un sitio donde vivir, y desde entonces pues pierdo todo contacto con los niños porque el padre no me permite ni realizar llamadas, ni que saque en el mes de diciembre, cuando es el cumpleaños del niño, pues sale a la calle ese fin de semana, me llama por teléfono e intenta hablar conmigo para comentarme la situación que está viviendo. Desde que se van a vivir con el padre, aunque la vivienda se le atribuye a los menores, el niño duerme en el suelo o en un sofá, su cama la ocupa el abuelo, la cama de mi hija la ocupa la abuela y la niña tiene que dormir en la cama con el padre después de todas estas situaciones que han vivido. Las agresiones físicas al niño son cada vez más frecuentes y más duras. El niño ha manifestado en el instituto, en el equipo de orientación, enseñando cicatrices, cómo el padre le ha agredido con unas llaves y se las ha clavado en el hombro, y la orientadora decide, en lugar de abrir un protocolo, lo que hace es una llamada de teléfono al padre que coincide con el niño montado en el coche para decirle, oye, tu hijo ha intentado denunciarte por las agresiones que ha sufrido. El padre, al llegar a casa, propina tal paliza al niño que deja de asistir durante 1 semana al instituto, coincidiendo ya con las vacaciones de Navidad. Nadie va a ver las cicatrices y las secuelas que le quedan de esta paliza, y tras pasar las Navidades y volverse a incorporar al instituto, me llama y quedamos en un polideportivo. Lo que narra lo escucha el vigilante de seguridad del polideportivo y es quien activa al equipo de Policía Nacional. Nos escoltan a un centro de salud donde se hace un parte de lesiones. El médico considera que hay peligro real y nos avisa a otra patrulla de policía que nos escolta a comisaría a poner la denuncia. Al niño no le recogen la denuncia, el padre se presenta allí y deciden darle esa noche, pasarlo con una hermana del padre, y la siguiente noche volvería con el padre. Esto supone una tensión muy fuerte en la casa. Los amigos también conocían cuál era la situación y van a verle por la tarde. Fue un viernes cuando intenta poner la denuncia. El domingo los amigos, al llegar a la puerta de casa, escuchan muchas voces y muchos golpes y me llaman diciendo que el padre le está dando una paliza al niño, que me vaya para allá rápidamente. El niño consigue zafarse del padre en casa y se escapa descalzo a la calle. El padre sale corriendo detrás de él y delante de todo el mundo en la calle intenta agredir a sus amigos, y en ese momento ya el niño no lo soporta más, intenta defender a los amigos y le propina un puñetazo en la nariz al padre. El padre le denuncia y ante el juez indica claramente que el niño debe irse con cualquier persona menos con su madre. El juez accede a ello y le entra en un piso de medidas judiciales. A los 15 días es el padre el que tiene visitas con el niño y puede sacarlo los fines de semana. Y a mí ni siquiera se me permite hablar por teléfono con él. El niño no está a gusto en el centro y empieza pues a escaparse, a comportarse mal,
para que el castigo sea no obtener el permiso para estar con su padre. Y después de una semana fugado con una mala compañía y abuso de sustancias, se vuelve a reincorporar al centro y ocurre pues una tragedia de unas dimensiones que nunca me hubiese imaginado que hubiese llegado a esta situación. En la desesperación de un niño, el compañero no se encontraba tampoco a gusto y decidieron escaparse. El compañero pues no estaba bien y terminó con la vida de la educadora que se encontraba cuidándoles en aquel momento. Mi hijo me comentaba que cuando veía al compañero propinarle aquella paliza, aquella chica, se le venían a la cabeza imágenes de cuando el padre me pegaba a mí. Entonces fue un momento en el que yo creo que el niño no sabía cómo reaccionar, se quedó quieto y finalmente pues se escaparon todos juntos, dejando allí a aquella educadora que al final pues terminó muriendo. Cuando los encontraron, entró en un centro de medidas judiciales con un régimen cerrado. Lo está pasando muy mal porque hay informes que indican que ese aislamiento con situaciones, bueno, ya desde que estaba viviendo con el padre, cuando empezó a autolesionarse, y en el centro de medidas judiciales pues continúa de la misma línea, con autolesiones, intentos de suicidio y con un protocolo antisuicidio activado. ¿Cuántos años tiene tu hijo ahora? 15 años. ¿Y qué ha pasado con tu hija? Mi hija sigue conviviendo con el padre y sigue pidiéndome a gritos: por favor, mamá, no quiero seguir viviendo con él. Le tengo mucho miedo. Me riñe y me pega si llego 5 minutos tarde de las visitas contigo. Y de esa forma la niña pues tiene tantísimo miedo que no sabe ni cómo comportarse. Tiene unas malas condiciones de vida, de higiene y de alimentación. La boca ha sufrido un deterioro importantísimo en estos 2 años, teniendo un montón de piezas dentales que ha perdido. El padre la ha llevado a una clínica dental sin notificarme nada. Desde el 2024 hasta ahora, en 6 ocasiones por lo menos, ha estado la niña con pediculosis y afecciones en la piel, entre otros problemas. ¿Tu hija te refiere si los abusos que denunció en su día han continuado? De ese tema no quiere hablar la niña, pero me da a entender que algo hay, porque sí que me comenta: mamá, en casa tenemos cámaras que graban todo, incluso en el baño. El único sitio donde no hay cámaras es en la habitación de papá, donde yo duermo con él. ¿Cuántos años tiene ahora la niña? La niña tiene 9 años ahora. Ahora, el juez, como decía en un principio, habla de que el síndrome de alienación parental o la alienación parental está prohibida incluso por la ONU, pero que él no descarta que un adulto pueda influenciar sobre un niño y también por eso te retiran la guarda y custodia de tus hijos. Estando la situación como está, ¿cuáles son las medidas que tú has tomado al momento? Tenemos recurrida la sentencia en la audiencia provincial desde septiembre de 2024, cuando quedaban escasamente 5 días para pronunciarse como límite la audiencia provincial, deciden concedernos una evaluación psicosocial, que todavía estamos esperando que pongan fecha. O con todas las medidas y todos los nuevos hechos que se están manifestando y probando, creo que deberían haberse puesto manos a la obra o haber decidido algo un poco más rápido. Los niños creo que se encuentran en situación de desprotección, sobre todo la niña, que no va al colegio o llega tarde al colegio, no está bien atendida con todo lo que se ve a nivel de salud, y no hay nadie que coja el caso y le dé un impulso para poder decidir algo en firme. Tenemos ya también informe del equipo técnico que indica que mis hijos son víctimas de violencia vicaria. Es algo que no en todas las sentencias aparece y creo que es algo bastante importante para que se puedan pronunciar a favor de, sobre todo, los menores. Lo único que pido es que la justicia sea capaz de ver estas pruebas y que de verdad escuche y tenga en cuenta los deseos de los niños, que creo que es bastante importante hacer caso a lo que dicen los menores después de toda la historia de vida que llevan estos niños. Pero en la sentencia de modificación de medidas incluso el juez dice que aunque hay que escuchar a los niños, también se tiene que decidir según el interés superior de los niños, aunque sea en contra de lo que manifiestan los niños. Exactamente, sigo sin entender cuál es el interés superior del menor, obligándoles a estar con un progenitor que les ha maltratado
física, sexualmente, verbalmente, psicológicamente. ¿Alguna cosa más que agregar? Simplemente que se cumpla de verdad la ley y que se tenga en cuenta el bienestar del menor, que los adultos nos podemos adaptar a las situaciones y que no podemos, por lo menos en su parte, no puede utilizar a los niños como arma arrojadiza para maltratarme a mí también, ya que no tiene acceso físico a mí, seguir maltratándome, haciendo daño a mis hijos. Es lo más cruel que puede vivirse en una madre como mujer maltratada. Me duele mucho más lo que le hagan a mis hijos que las palizas que me hubiese pegado a mí. En teleoleo.com queremos seguir visibilizando los temas que afectan a mujeres e infancias, pero te necesitamos. Colabora con el periodismo independiente que da voz y defiende a las y los más vulnerables.